Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En esta oportunidad tenemos como invitado a uno de los mejores narradores de béisbol de nuestro país, quien es además un destacado cronista deportivo de Santiago y de toda la región del Cibao. Nos referimos a Santana Martínez. Bienvenido a Protagonistas, Santana Martínez. Gracias, Mario, por la invitación. Un placer compartir estos minutos contigo. Muchas gracias. Bien, Santana, vamos a hablar de tus inicios en la crónica deportiva y también saber de dónde viene esa inspiración por los deportes. ¿De dónde eres nativo, Santana? Yo soy oriundo de San Francisco de Macorís. Yo nací en Pontón, que es una zona rural de San Francisco, muy cerca de la ciudad, entre Pimentel y San Francisco. Ahí viví por 19 años. Estudié la escuela primaria y la intermedia, como se llamaba en esa época, entre Pontón y La Peña, que es otro campo muy cercano a Pontón. Hice bachillerato en San Francisco, en la ciudad, y en el 1974 emigré a Moca. Conseguí un crédito educativo en la Universidad Católica en el 74. Tenía más facilidades viviendo en Moca, donde unos familiares cercanos, y me hice profesional en la madre maestra viviendo en Moca. Precisamente en Moca, en el 79, comencé la radio como un hobby, pero motivado por nuestro querido compadre fallecido Narciso Valles, comenzamos a incursionar en la crónica en el 79. La inspiración por el deporte, sobre todo por el béisbol, se la debo a mi padre, que gracias a Dios aún vive, 98 años, don Antonio Martínez. Mi papá tiene 97, estamos más o menos iguales. Una bendición, Mario. Claro, así es. Papá siempre ha sido un gran fanático del béisbol. Y papá a nosotros, los hermanos, nos hablaba de pelota, de esos grandes jugadores de los años 40, 50, 60. Tanto los peloteros de aquí como peloteros cubanos, venezolanos, jugadores de grandes ligas. Aunque papá no tiene esa formación escolar, académica, pero seguía mucho el béisbol, seguía esas series mundiales amateur. Nos hablaba de esa famosa serie mundial del 48, ganada por República Dominicana y Nicaragua. Y siempre nos inspiraba, nos motivaba y nos llevaba a un play de pelota allá en Pontón, el llamado play de Pancha. Desde los 5 años ya yo estaba visitando ese play, viendo los juegos regionales. Así se le llamaba la pelota regional. Imagínate, desde pequeñito, uno metido en eso. Después jugué pelota juvenil, infantil. Y entonces desde muy niño me inspiró el deporte, sobre todo el béisbol. Y por eso, ya en Moca, como te expliqué, tuve la motivación de ese compadre mío, Narciso Valles, y ahí comencé a incursionar en la crónica deportiva, 1979. ¿Qué estudiaste en la universidad? Fíjate, hay una historia interesante, te la voy a resumir. A mí siempre me gustó el inglés, sobre todo el inglés, los idiomas extranjeros, pero desde muy pequeño me gustó el inglés. Cuando llegué a la universidad, yo venía, como decimos en el campo, un poco cimarrón, con pocas orientaciones. Y me inscribí, Mario, oye esto, me inscribí en la carrera que se llama Secretariado Ejecutivo Bilingüe, que es mayormente una carrera para mujeres. Claro. Bueno, pasó el primer semestre y cuando yo voy a inscribir mis materias del segundo semestre, la profesora que me está llenando la prematrícula me dice, venga acá, caballero, ¿qué es esto que usted está estudiando? Digo, bueno, ahí dice Secretariado Ejecutivo Bilingüe. Dice, pero ¿por qué usted tomó esa carrera? Digo, a mí me gusta mucho el inglés. Dice, no, pero aquí hay una carrera que yo creo que le iría muy bien, que es licenciatura en educación, mención lenguas modernas, concentración en inglés. Pero esa es la mía. Ahí me inscribí, me hice licenciado en enseñanza de inglés, de idiomas extranjeros, básicamente inglés, en el 79. Posteriormente fui profesor de la madre maestra de inglés por aproximadamente 8 años y en otros centros educativos de Moca y de Santiago. Qué bien, o sea, mira qué historia tan interesante. O sea que comenzaste estudiando
secretariado bilingüe en la universidad. Así es. Bien. Entonces, ¿jugabas pelota pequeñito o algún otro deporte? No, como te dije, En Pontón, donde sí, naciste. sí. Como te dije, jugué béisbol infantil y juvenil en Pontón. Después, en el 75, en la Madre Maestra, jugué un torneo intramuros un poco más fuerte, pero un torneo dentro de la universidad, donde a cada equipo eran 4 equipos con estudiantes universitarios y a cada equipo le incluyeron 5 peloteros del equipo fuerte de la Madre Maestra, que era uno de los trabucos grandes de la época. Johnny Olivo, Héctor Camacho, Máximo Ventura, Junior Bank, Leo Cárdenas, Juan José, Juan Isidro Rodríguez. Era un equipazo el de la Madre Maestra. Entonces, para hacerlo más fuerte ese intramuros, le incluyeron 5 peloteros del equipo fuerte. Fue muy buen torneo. Jugué ese torneo en el 75. Viviendo en Moca, comenzó a gustarme el fútbol, el balompié. Tú sabes que Moca es una meca del fútbol. Y jugué, aunque no organizado, jugué un poco de fútbol, básicamente, esos 2 deportes. Tú dices que fue por inspiración de otra persona que entraste en la crónica, en Moca, en un programa de radio, dijiste, ¿verdad? Así es. Yo comencé la radio en el 78, en un programa cultural. La voz de la cultura en el aire, que orientaba a José Rafael Vargas, que hasta hace poco fue senador de Moca, fue también presidente del Indotel. Entonces teníamos un grupo cultural en Moca de jóvenes que nos reuníamos los sábados por la tarde a hacer una especie de peña con el doctor Julio Jaime Julia, un gran intelectual mocano y del país. Sí. En esa época dirigió el Archivo General de la Nación. Y ahí hacíamos ese encuentro interesante, hablábamos de historia, de literatura. Entonces incursioné ahí, Vargas me invitó a participar en La Voz de la Cultura en el Aire. La gente comenzó a escucharme en la radio y Narciso Valles, como te dije, que ya era cronista, dirigente de la Asociación de Béisbol, me motivó y entre los dos comenzamos a realizar programas deportivos allá en Moca. Más tarde yo me independicé y comencé mi propio programa que se llama La Ronda Deportiva, que aún permanece aquí en Santiago por 38 años entre Moca y Santiago, programa radial. O sea que tú comenzaste con tu programa en Moca. Así es. ¿Y cómo tú te mueves para Santiago? ¿Qué pasó? Sí, en el año 84, después de haber vivido 10 años en Moca, mi familia tenía una casita aquí en Santiago. Mi madre, ya fallecida, me motivó y me dijo, mira, yo creo que es mejor que te mudes para Santiago. Porque hubo un momento, Mario, que yo tenía que viajar de Moca a Santiago 2 veces al día. En la mañana a impartir clases de inglés en la Madre Maestra y en la noche yo venía a Santiago a transmitir la pelota de Grandes Ligas con el circuito del Cibao que orientaba Juanchi Sánchez, una transmisión que cubría casi todo el Cibao. Y ciertamente acepté esa motivación de mi madre y me mudé con mi familia aquí en Santiago en el 84, donde ya tenemos residiendo 36 años. Bien, vamos a la pausa de Santana y regresamos en breve con esta interesante historia de tus inicios en la crónica deportiva. Adelante, señor director. Entonces, Santana, ¿en qué año es que te mudas para Santiago ya definitivamente a residir en esa ciudad? En el 84, ya tengo 36 años, aunque como te dije al principio, ligado a Santiago, tengo desde el 74, porque venía a estudiar todos los días y a trabajar después. Pero ya residiendo con mi familia desde el 84, en septiembre pasado, cumplimos 36 años viviendo en Santiago. Entonces, estabas transmitiendo en el circuito del Cibao de Grandes Ligas de Juanchi Sánchez. Ya estabas con tu programa, ¿verdad? Ya tenías tu programa en el aire. En Santiago, digo. No, en Moca, porque yo comencé a trabajar en ese circuito viviendo en Moca. Y otra parte interesante de la historia es que yo venía en un motor por las noches. Por suerte que no eran épocas de mucha delincuencia, era una época tranquila. Pero un peligro como quiera por el tránsito.
un peligro y carreteras en malas condiciones. Déjame decirte que había juegos que terminaban de la costa a la 1 de la madrugada y yo tenía que irme para Moca. Yo generalmente venía con un amigo, me acompañaba, y esos juegos de las 10:05, 10:30 terminaban a la 1:30 de la madrugada. Pero fue parte de esa experiencia que hoy día uno la recuerda, y se siente bien, porque como dice una de mis hijas, el éxito también tiene sus percances para tu ser Claro. exitoso. Sacrificio. Muchos sacrificios y algunos percances, así. Entonces, en el 84, te mudas con tu programa ya definitivamente para Santiago y sigues transmitiendo pelota de Grandes Ligas. Así es, seguí con Juanchi, seguí con mi programa, lo trasladé a una emisora muy prestigiosa de Santiago de la región, Radio Santiago, del fallecido radiodifusor Felipe Moscoso. Ahí estuve como 10 años. En el 87 comencé a incursionar en la televisión con la apertura del canal 7 Cibao, tú lo recuerdas. Sí. Ahí entré en el 87 a la televisión también, y entonces ya tenía programas de radio y de televisión. Y seguía transmitiendo Grandes Ligas por las noches, pero a partir del 85 pasamos a otra cadena de Grandes Ligas. Entonces, a partir del 88, yo comencé a formar una cadena ya independizada, una cadena de Grandes Ligas, cadena el Big Leaguer, que fue un escándalo aquí en Santiago. Yo era el productor y comentarista de esa cadena, que era de unos propietarios de banca de apuestas. Entonces, en el 91, ya oficialmente me independicé con mi propia cadena de radio de Grandes Ligas, la cual tuve por 20 años, la Ronda de las Mayores, y que paró de transmitir en el año 2011, aquí en Santiago. ¿Y quiénes te acompañaban en ese proyecto? ¿O en esos proyectos? ¿Con quiénes trabajaste en esa época? Sí. Cuando comencé en el circuito del Cibao, comentábamos Luigi Sánchez y un servidor. Yo sustituí a Adriano Miguel Tejada, que por una serie de ocupaciones tuvo que dejar el proyecto. Luigi y yo éramos los comentaristas, Reinaldo Filpo era el narrador, Virgilio Cepeda y más tarde Danilo Basilio eran las voces comerciales. Después, cuando me independicé, Danilo Basilio era mi voz comercial, yo comentaba, y Luis Ramón Polanco fue el narrador el primer año. También estuvo conmigo Tuto Tavares un año como narrador. Entonces, a partir del 92, Consuegra, también César del Monte y Consuegra fue narrador un año. Entonces, desde el 92, yo asumí el rol de narrador en la cadena de Grandes Ligas. Elías Jueve, un cronista veterano, muy versado aquí en Santiago, era el comentarista, y Andrés García, voz comercial de las Águilas en radio y día, era el locutor comercial. Esa cadena la tuvimos por 20 años, la Ronda de las Mayores, un bastión en todo el Cibao y que recesó, como te dije, en el 2011. O sea que tú comenzaste como comentarista. No, Principio. Y después sí. de narrador. ¿Y de dónde vino la vena de la narración? Oye bien, oye bien. Qué buena pregunta. Mira, a mí me gustaba narrar desde que yo era un adolescente, allá en mi campo de Pontón. Y cuando se jugaban los partidos regionales, como te dije, ya había desaparecido el famoso play de Pancha. Estaba vigente el play de Pepe Castillo. La gente le decía el play de Pepe. Ahí jugaban los partidos regionales, Las Guaranas, Pimentel, San Francisco, en los torneos provinciales. Yo me trepaba en un árbol, subía a un árbol y con un pedazo de madera, haciendo las veces de micrófono, yo narraba los juegos encima de ese árbol y anotaba. Te estoy hablando de 14, 15 años de edad. Cuando llego a Moca, que comienzo a trabajar en la crónica, entonces fui narrador del béisbol amateur de Moca por 3 años, en el Bragañita García. O sea, mis primeras experiencias fueron como narrador. Después, cuando comencé con Juanchi Sánchez, en el 83, ahí comencé como comentarista. Y luego vuelvo a narrador de mi propia cadena en el 92. O sea que yo he hecho las dos cosas. ¿Y qué te gusta más narrar, me imagino? Definitivamente. Yo creo que soy narrador desde chiquito. Aunque la gente dice que yo lo hacía bien como comentarista también. De hecho, en la cadena Fox, en español, donde trabajé 4 años,
con Onfalia Morillo, Kevin Cabral. Ahí a veces yo hacía de comentarista o de narrador, indistintamente. Ahí estuve 4 años con la cadena Fox, pero definitivamente me gusta más narrar. Sí, con las Águilas Cibaeñas, ¿cuándo comienzas? ¿Comienzas como narrador o comienzas en otro rol? Como narrador, me llamaron en la temporada 2004-2005, hace ya 16 años. En esa época narraba en televisión Papi Pimentel. Sí. Y a veces le ayudaba con la mitad del juego Kevin Cabral. Entonces Papi, ya la edad y algunos achaques de salud, Kevin tenía unos compromisos también. En esa época ya estaba aquí la cadena ESPN en español. Entonces me llamaron. Ese año solo trabajé unos 6 o 7 juegos, 2004-2005. En radio, en televisión, perdón, solamente. Sí, en televisión. Y desde ese año he estado ahí con las Águilas. A veces transmito los programas, los partidos por la radio cuando Mendy tiene algún tipo de dificultad. Porque, como te dije, gracias a Dios, tenemos la técnica de narrar en radio, porque ahí comencé en Moca, en el Bragañita, y fui narrador 20 años de mi cadena de Grandes Ligas. Pero básicamente he estado en televisión la mayor parte del tiempo. ¿Y tu programa de televisión lo continúas? Sí. En el canal 29, de lunes a viernes, ahí estoy en Info Deportivas. El horario normal es las 3 de la tarde, pero por motivo de la pandemia y unos ajustes que ha hecho la estación, el canal, estoy saliendo a las 2:30. Ya ahí tengo 21 años, más 12 años que estuve en el 7 Cibao, son cerca de 33 años en la televisión. Sí, el apoyo en Santiago publicitario ha sido bueno. ¿Has tenido el respaldo de casas comerciales allá? En ciertas épocas yo diría que sí. Como tú sabes, tú estás en estos medios, Sí. la publicidad está muy difícil hoy día. Esas empresas grandes de Santiago, que hasta hace 5 o 10 años apoyaban mucho los proyectos aquí en la ciudad, por diferentes razones, ya no tienen esa gran presencia en los programas deportivos y de otra índole. No te voy a mencionar, pero son muchas empresas grandes de Santiago que ya hoy día no apoyan estos proyectos, pero en un momento sí recibí el apoyo de varias empresas de aquí de la ciudad. Bien, vamos a la segunda pausa, Santana, y volvemos en breve. Bien. Santana, el equipo de las Águilas Cibaeñas, final de los años 90, principios del nuevo milenio, fue un equipo que, bueno, dominó la liga, podríamos decirlo así, ganando una cantidad de campeonatos increíble. Pero desde el 2008 en adelante, el equipo solamente ha ganado un campeonato. Bueno, que han incidido en que ese equipo de las Águilas, algo en una época impensable, que tuviera una sequía de campeonatos de esa clase. ¿Qué tú piensas que ha ocurrido? ¿Relevo? ¿No ha habido relevo? ¿Los estelares salieron? ¿No hubo quien los sustituyera? Háblanos un poquito de eso. Sí, lo primero que te voy a decir desde mi óptica es lo siguiente. Esos años en el equipo de las Águilas y en el mismo equipo del Licey, yo creo que son años irrepetibles. Porque el equipo de las Águilas logró juntar un núcleo de peloteros. Varios de ellos jugadores que para esa época eran estelares en las grandes ligas, peloteros de todos los días. Casos como Miguel Tejada, Tony Batista, Luis Polonia, Mendy López, que aunque no estaba en las grandes ligas, pero era un estelar, por ejemplo, en México. En la pelota de aquí, Guillermo García, Alberto Castillo, un catcher de grandes ligas, Alexis Gómez, y los lanzadores ni hablar, un elenco de lanzadores como Julián Tavares, José Lima, un poquito antes Fernando Hernández, Apolinar García, que eran abridores de lux en el béisbol dominicano. Entonces, el propio Melky, que estuvo en ese grupo, Edwin Encarnación, te estoy hablando,
de peloteros de alto calibre en las grandes ligas. Entonces yo creo que eso es irrepetible. Fíjate que inmediatamente ese núcleo comenzó a descender. En un momento estuvo Víctor Díaz también, que estableció una marca de más honrones en una temporada y que se mantiene. Entonces, cuando algunos de esos peloteros comenzaron a dejar de jugar en esta pelota, ya se estabilizaron más en el béisbol, algunos de ellos que no eran estables, otros que comenzaron a descender y a retirarse, eso fue un punto. Eso fue un punto. Otro punto es que para esos años surgió el sorteo de novatos en la pelota dominicana. 3 franquicias acaparaban el principal talento del país, Licey, Escogido y Águilas, por diferentes razones. Acaparaban la mayoría de peloteros. Eso comenzó a cambiar con el establecimiento de un sorteo de novatos que comenzó a equilibrar. No comenzó quizás de una vez. Los Gigantes se tardaron un buen tiempo para ganar su primera corona, pero las cosas comenzaron a equilibrarse. El béisbol fue cambiando. En grandes ligas los equipos comenzaron a ser más cautelosos para permitir que sus prospectos y sus jugadores jugaran en el Caribe. Entonces el béisbol cambió en los últimos 15 o 20 años. Y yo diría que básicamente esos puntos, desde el punto de vista competitivo, llevaron a este equipo a esa gran pausa. Aunque fíjate bien, este equipo de las Águilas fue a 2 finales consecutivas. 2012, que perdió una gran final frente al Escogido en la capital, Sí. en el último juego. Y al año siguiente otra vez con el Escogido. Es decir, que en ese periodo entró a 2 finales, aunque no pudo ganarla. Entonces esperó. Después tuvo en la final del 2017 y la perdió frente al Licey. Y fue en el 2018 que volvió a ganar. Pero esos puntos que te mencioné, entre otros, ¿por qué no decirlo también? La gente domina este tema que te voy a mencionar. En el equipo de las Águilas comenzaron a llegar ciertas dificultades internas a nivel de oficina y en cierto modo eso también tiene su influencia. Todo eso se conjuga, todo se conjuga. Sí, ¿tú crees que también, o sea, ha sido importante esos dimes y diretes de los directivos, los cambios en la presidencia? No ha habido una presidencia estable como ocurría antes, como ocurrió en el caso de Tito Hernández, como ocurrió en el caso del propio Chirote Llenas, que primero fue administrador por un problema que surgió y después fue presidente. Eso también ha sido un factor importante en el equipo de las Águilas, a tu parecer, ¿verdad? Claro, la inestabilidad en cualquier tipo de empresa, Mario. Si no hay estabilidad, no va a haber mucho éxito. Y tú mencionas el caso del Chilote. Cuando Chilote Llenas fue nombrado por la liga administrador de las Águilas, no tenía acciones en el equipo y para poder optar por la presidencia hubo que venderle algunas acciones. Pero fíjate lo exitoso que fue ese equipo con todos esos años del Chilote Llenas a la cabeza, con esa estabilidad que consiguió el equipo. Estabilidad te da éxito en cualquier empresa. Y definitivamente que sí, que eso influyó negativamente. ¿Ha sido superado ya ese problema, Santana? Bueno, lo que puedo ver desde afuera, es que ahora mismo como que se ve armonía. Quilvio Hernández ha regresado a la presidencia de las Águilas, tratando de hacer un gran esfuerzo. Tiene un buen gerente, un hombre joven, como lo es Ángelo Valles, un buen equipo de trabajo. Y ojalá que sí, que estos años, o por lo menos este año, no sé si Quilvio aspiraría a seguir, ya Quilvio había sido presidente antes también, Sí. pero por lo menos desde afuera hay que tomar en cuenta que estamos viviendo una etapa muy difícil para todas las instituciones en medio de una pandemia. Yo digo lo siguiente, Mario, hay que ser muy guapo, como decimos los dominicanos, para usted asumir responsabilidades de esa categoría en medio de esta pandemia. Pero por lo menos ahora mismo se ve tranquilidad en el equipo en esa parte. Santana, Tito Hernández y Chilote Llenas han sido los hombres más exitosos como presidente dentro del equipo de las Águilas Cibaeñas, a tu juicio. Bueno, Mario, los resultados están ahí. Hablan por sí solos esos resultados. Ahora bien, te voy a decir algo. A ellos les tocó estar al frente del equipo, como te decía anteriormente, en una época muy buena de la pelota dominicana. Sí.
te mencioné nombres de peloteros, y si te vas al Licey, si te vas al Escogido, a las Estrellas, te vas a encontrar que hasta hace 20 años aquí jugaban peloteros. Bueno, Miguel Tejada vino y jugó aquí siendo más valioso en Grandes Ligas. Sí. Tony Peña terminaba una temporada, Polonia, Stanley Javier, Moisés Salón, que todos coincidieron en las Águilas. Terminaban allá y ya a los pocos días tenían el uniforme de las Águilas puesto. Entonces, tanto Tito como Chilote, a ellos les tocó ser presidente de las Águilas en esa época. Te reitero lo que te dije hace un rato. Estar al frente de equipos hoy día es muy difícil. La pelota ha cambiado mucho. Major League Baseball les pone muchas condiciones a sus peloteros para jugar en el Caribe. Los peloteros también tienen diferentes actitudes hoy día. Piensan de otra manera, actúan de otra manera. La pelota es muy distinta hoy día y ya no es lo mismo estar al frente de un equipo en esta época que en años anteriores, no restándole los méritos. Fueron dos grandes presidentes muy preocupados, muy dedicados, pero debemos también decir esa parte. A ellos les tocó dirigir en una época de oro del béisbol dominicano. Bien, vamos a la tercera pausa, Santana, y volvemos en un momento. Santana, esos problemas que tú estás hablando, a lo que te refieres, a un béisbol distinto, esas trabas, también tenemos que tener en cuenta el asunto de las ligas asiáticas que detienen a los jugadores. Y en un momento en que el equipo los necesita, pues tienen que pausar. Si tú fueras... vamos a ponerlo de esta manera, si estuviera en tus manos solucionar ese problema, y esa es una pregunta que le hacemos a nuestros invitados que están relacionados con el béisbol, ¿qué tú harías al respecto? ¿Cuál sería tu fórmula para impedir que esas ligas asiáticas se lleven a los jugadores sin perjudicar a los jugadores dominicanos que reciben esos contratos, pero sin perjudicar también tampoco a sus equipos? Sí, ciertamente es un caso delicado. Es un caso delicado porque, como tú dices, tú no puedes impedirle, no debes impedirle a un pelotero que, aunque esté jugando aquí en una liga de invierno, tenemos el caso ahora mismo Ronnie Rodríguez, que acaba de llegar a un acuerdo con un equipo japonés. Todos saben lo importante que es Ronnie en el equipo de las Águilas. Un jugador con liderazgo, entregado. Ya es un ícono de las Águilas, Ronnie Rodríguez. A la hora que los japoneses quieran, determinen, paran a este pelotero porque le ponen muchísimas condiciones en el contrato. Si te lesionas jugando pelota de invierno, el contrato es anulado, por ejemplo, una de las condiciones. Ahora bien, yo pienso que se pueden establecer reglas equitativas que no perjudiquen mucho al pelotero, pero que el equipo de ese pelotero tampoco se perjudique mucho. Hay otros países que tienen sus reglas y hay que cumplirlas. Y esos japoneses, coreanos, chinos, asiáticos en sentido general, respetan esas reglas. Aquí vienen como Pedro por su casa. Eso yo lo comparo un poco con el sistema de firmas de muchachos jóvenes, aquí agentes libres, menores de edad. Hay que regular eso. Ahora se está hablando de una ley general del deporte y yo creo que debe incluir en cierto modo no solo el aspecto del deporte olímpico de aficionados o como le llaman, sino también el deporte profesional. Entonces, hay que establecer reglas, leyes que puedan reglamentar esas situaciones. Repito, no perjudicando mucho al pelotero ni al equipo, que haya una regla, una ley equitativa. Mira el caso Zoilo Almonte. Zoilo Almonte prácticamente no ha podido volver a jugar aquí. Mira el caso de los Tigres del Licey con este muchacho Mel Rojas Jr. Tremenda temporada ya en el continente asiático. Pero los equipos de aquí se perjudican. Entonces, eso hay que reglamentarlo. Creo que no hemos sido los determinantes que debemos ser. Tener la valentía, la determinación, la iniciativa de reglamentar esas cosas. También está el asunto
de jugadores que, como tú dijiste, las trabas que pone Grandes Ligas, de detener a los prospectos, a veces ni siquiera permitirles jugar, cuando, y eso es un cliché y todos lo hemos escuchado, el béisbol se aprende jugando. Y esos muchachos lo que hace es que se van entonces a la calle y tienen problemas, muchos de ellos. Sí, en gran medida pienso, Mario, que eso tiene asidero, por un lado, en que muchos de esos muchachos son firmados con bonos escandalosos, Sí. que van desde 1 millón hasta 4 y 5 millones de dólares. Entonces, sus organizaciones, protegiendo esas grandes inversiones, lo mismo que protegiendo esos grandes contratos que le dan a los peloteros ya establecidos. Por eso hoy día esas organizaciones son más cautelosas. Estoy completamente de acuerdo con eso. El pelotero se desarrolla jugando, se aprende haciendo, se corrigen defectos en la práctica. Pero ellos tienen el temor de que esos muchachos, mire el caso ahora mismo ahí está Víctor Robles con las Águilas, un pelotero joven todavía de Washington que tiene un tobillo lastimado, Wander Franco con el Escogido, tiene un problema de lesión, está parado ahora mismo. Entonces ellos tienen sus temores de que esas inversiones puedan echarse por la borda en un momento determinado y tienen entonces la fatiga extrema, tienen una serie de condiciones y trabas. Por eso te decía hace un rato lo mucho que ha cambiado el béisbol hoy día en el Caribe. Fíjate, por eso se han tenido que establecer unos sorteos para postemporadas en todos estos países. Si estamos en República Dominicana, tú tienes que hacer unos sorteos de americanos, de importados y nativos. Pero si tú no tienes los jugadores necesarios, los que tú necesitas para llenar los huecos, tienes que irte a Puerto Rico, a Venezuela, a México, a buscar peloteros que ya los descartaron en esos sorteos. Lo mismo que ellos vienen aquí a buscar peloteros que descartaron en un sorteo. La pelota ha variado mucho, definitivamente. ¿Ha sido positiva la agencia libre para el béisbol? ¿Aquí en el país? Sí. Sí, yo pienso que sí. La que implementaron ahora. Yo pienso que sí, que puede ser, puede ser beneficiosa para las partes. Principalmente creo que es un logro de la Federación de Peloteros Profesionales, la FENAPEPRO. Le doy un voto de reconocimiento a mi amigo Eric Almonte y a su equipo de trabajo. Uno veía con preocupación peloteros que se pasaban 5, 6, 7, 10 y más años en un equipo, no lo estaban utilizando y ahí se oxidaban, como decimos popularmente. Aunque también hay peloteros que no juegan aquí, pero ya para eso se ha reglamentado. Dentro de esa agencia libre tiene ya sus puntos que aclaran esa situación. Pero creo que en sentido general, si se maneja como debe manejarse, y naturalmente todo irá modificándose a medida que pasen los años, porque será una primera vez. Pero en sentido general creo que ha sido un logro de la FENAPEP. Santana, con relación a los dirigentes, vemos que solamente en el torneo actual hay un dirigente nativo. ¿Cómo tú ves eso? ¿No hay capacidad aquí en la Liga Dominicana? ¿No hay material criollo que pueda hacer ese trabajo? Yo pienso que el talento lo tenemos. Uno podría aquí mencionar muchísimos nombres de ex peloteros que ya han dirigido, otros que no han dirigido, pero yo pienso que tienen el talento, la capacidad para hacerlo. Ahora bien, dentro de todo ese proceso que yo te he mencionado varias veces del cambio, cómo ha cambiado el béisbol en el Caribe, son torneos relativamente cortos. En cada fecha se juega prácticamente un juego de playoff. Básicamente en una temporada como esta de 30 partidos de la serie regular. Ahora bien, para los dirigentes nativos es muy difícil. Primero está una situación que llevamos culturalmente en nuestro país, y es que por historia, por cultura, tendemos a respetar más a los extranjeros. Fíjate lo que ha pasado todos estos años con el arbitraje. La liga, por encima de todo el mundo, ha impuesto prácticamente el arbitraje nativo, sí, dándole chance al material nativo. Entonces, con los dirigentes pasa algo similar. Un manager nativo
dirige esta noche un juego de pelota, mañana va al supermercado, va a una farmacia, sale con su familia a un restaurante y tiene que estar escuchando a los fanáticos dándole opiniones y sugerencias y, como decimos popularmente, comiéndoselo porque no hizo tal cosa en el juego de anoche. Y entonces está también eso que tú decías hace un rato, la estabilidad o la inestabilidad de un equipo. Perdiste 4 o 5 juegos en línea, te va, pero lo estamos viendo en México y en otras ligas también. No hay estabilidad. Yo he conversado con managers dominicanos y me han dicho, no, si no me firman un contrato de 2 o 3 años, yo no dirijo aquí, porque tú no tienes estabilidad, tú no estás seguro en ningún momento en ese puesto. Entonces, varios de ellos, aunque tienen ofertas, han decidido no dirigir en la pelota dominicana porque hay mucha inestabilidad e inseguridad en sentido general. Además de que muchas veces no tienen el material, los dirigentes no tienen el material para competir y la culpa no es del dirigente. Correctamente, así es. Entonces también se dice, he escuchado, y yo pienso que hay quizás un poquito de verdad en eso, Santana, que es más fácil despachar a un importado, decirle, mira, ya vamos a dejar la relación de trabajo porque el equipo no está bien, te vamos a despedir, que hacerlo con un criollo, con un nativo. Claro, yo te hablaba hace un ratito, por ejemplo, de esa relación de los managers criollos con la fanaticada fuera del terreno de juego, pero está también el aspecto afectivo de las comunidades. Mira lo que pasó en San Pedro de Macorís. Cuando las Estrellas despidieron a Fernando Tatis padre, hubo hasta piquetes, Sí, hubo protestas frente al estadio y en la ciudad. Entonces, ahí viene y se conjuga, se junta el aspecto técnico competitivo profesional con un aspecto afectivo, una relación de la comunidad con ese manager, con ese dirigente. Por eso te decía hace un rato que es uno de los puntos difíciles de manejar para un manager y para la directiva en cierto punto en un equipo de pelota en nuestro país. Bien, vamos a la pausa, a la última, y regresamos en un momento. Bien, Santana, ya en la parte final del programa, hemos escuchado tus opiniones sobre diferentes tópicos importantes del béisbol en sentido general y del equipo de las Águilas Cibaeñas. Pero yo sé que la gente quiere también saber de dónde vienen las frases de Santana Martínez. Santana Martínez ha impuesto un estilo en el béisbol dominicano y tú, por ejemplo, escuchas a los muchachos en la calle diciendo recojan. Háblanos un poquito de eso, Santana, porque yo creo que eso es muy interesante y al público le va a gustar. Sí, definitivamente, siempre digo, Mario, repito siempre algo que escribió el colega Tuto Tavares en una oportunidad. Tú puedes ser un gran narrador de un deporte cualquiera, baloncesto, béisbol, cualquier otro deporte. Y te van a recordar por lo bueno que tú fuiste, pero quedan tus frases. Ahora bien, no es que nos vamos a pasar un juego de pelota nada más usando frases. Al fanático tú debes llevarle orientación, información. El narrador también lleva muchas informaciones porque el narrador está contando, principalmente si lo está haciendo por radio. En televisión el fanático está viendo lo que está pasando. Pero las frases son interesantes porque, y yo he tratado de introducir frases amenas, entretenedoras. Son frases donde yo trato de que el fanático del equipo contrario no se sienta mal. Por eso te fijas que la mayoría de esas frases las utilizo con peloteros del equipo dueño de casa de las Águilas, como con peloteros del equipo visitante. Pero a la gente le ha gustado esa frase, lo bailó con swing para un ponche tirándole, recojan que ganaron las Águilas, se fue el inning en contabilidad de preprimaria, 1, 2, 3. Hay una, tiene miedo. Sí, ya ahí cuando los juegos están tensos, muy tensos, que el pitcher viene muy descontrolado y no tira strike, tiene miedo, o sea. Pero a la gente le gustan esas frases, los niños, la gente me saluda con esa frase en las calles.
Ahora, siempre enfatizo, Mario, para el narrador lo principal no son las frases. El narrador debe conocer el juego, orientar sobre el deporte que está transmitiendo. Eso es lo básico. ¿Qué tú haces? ¿Vas anotando cosas que vas pensando en un cuaderno? ¿Tú oyes sugerencias? ¿Cómo surgen? Algunas han surgido en el momento del juego, Sí, otras yo las pienso, sí. Por ejemplo, hay una que estoy utilizando este año, que no la estoy utilizando mucho, pero que me inspiré por el momento que estamos viviendo de la pandemia. Por ejemplo, yo digo, yo en mi casa, tú en la tuya, estamos jugando pelota, aleluya. Si te fijas, ahí yo estoy diciendo, yo estoy en mi casa, tú ves el juego en la tuya sin salir. Qué bueno, aleluya al Señor que estamos jugando porque había mucha incertidumbre de si se podía jugar o no. Y hay algunas que surgen en el momento del juego, una brasa, por ejemplo, cuando es un batazo muy fuerte, un romance con el cielo. Esa me surgió así en un juego de pelota, cuando es un fly muy alto. Otras frases uno las piensa y las introduce dependiendo del momento del juego, para darle un poquito de sabor, para quitarle un poco de monotonía también a la narración, que sea más entretenido. y tú no has oído nada de eso por la calle, a alguien que la hayas, no copiado, pero sí, después la cambias, algo que escuchas a los fanáticos cuando vas por la calle, no sé, Claro, ¿ha habido claro algo? que sí. Óyeme, la gente en el supermercado, en las farmacias, en los establecimientos, me saluda con una de esas frases. ¿Qué sazón que tiene orégano? Tiene miedo. Y yo recuerdo, oye, un momento, yo entraba a un programa de radio. Yo realizaba un programa junto a Kevin aquí, se llamaba Deportes en la Tarde, un programa que gustó muchísimo. Tuvimos ese programa por unos 6 o 7 años. Y llega un locutor a la emisora y me va a saludar y por decirme, ¿tiene miedo? Me dijo, ¿está asustado? Porque hay frases de esas que la gente se les olvida, pero sí, la gente me las dice en las calles y me siento bien con eso porque la gente las ha asimilado muy bien. ¿Pero has copiado alguna de algún fanático o has creado una frase por algo que has escuchado de un fanático? Solo una, esa misma, tiene miedo, tiene una historia. Yo trabajé unos 9 años con la Academia de los Medias Blancas cuando estaba en Moca, dirigida por Denio González. Teníamos un empleado que, por cierto, es el padre del exjugador Pedro López, que jugó al final con el Escogido, uno de los Sí. mejores infielders en el país. Él estaba en la gradería del Estadio Cibao, se estaba jugando un partido de la Liga de Verano entre Santiago, que tenía Cleveland aquí, la escuela de Cleveland, y la escuela de los Bulldogs en Moca. Hubo un picheo cerca de la zona que el árbitro no lo cantó extraña, y él en las gradas le dijo, canta, tiene miedo. Y entonces a mí me gustó y esa yo la incluí dentro de la parrilla del catálogo de frases. Es la única. Después todas las demás frases. Por ejemplo, hay una que yo la utilizaba para los honrones cuando se inauguró el metro de Santo Domingo. Cuando era un batazo de cuadrangular, yo decía, la montó en el metro. Sí, algunas son inspiradas en situaciones de la vida real. Y el recojan, porque esa sí también gusta. Yo creo que esa es la que más. Sí, 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 esa es la más icónica, esa es la más Sí. icónica. Algunos artistas la usan en sus discos. El Torito utiliza el Tiene Miedo en algunos de sus merengues. Johnny Ventura utiliza el Recojan en La Rubia está en la calle, algo así, un merengue que grabó. Sí, algunas de esas frases han sido tomadas para música y así por el estilo. La gente las repite con frecuencia. Y tiene una historia, el recojan, o fue algo que te surgió espontáneo. No, no, eso surgió espontáneamente. De hecho, yo no lo pensé. Eso surgió de un pronto. Recojan que ganaron las Águilas. Porque cuando tú eres narrador para un equipo en particular, que no es para una cadena nacional, cuando yo trabajé con la cadena Fox, yo utilizaba frases generales. Pero para las Águilas hay 2 o 3 frases. Por ejemplo, si es un jonrón, la puso amarillita. Sí. Cuando termine el juego, recojan que ganaron las Águilas.
Hay otra que yo le puse algo ahora, que es cuando las águilas están anotando carreras, las águilas volando alto y pico, porque el pico es para algo extra, pero el águila tiene un pico. Entonces, por eso Claro. yo digo, mira, las águilas volando alto y pico. Y el recojan fue básicamente por eso. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando termina una función? Termina una Recoger. obra. Hay que recoger. Santana, gracias. Ha sido un grato placer estar contigo aquí en esta entrevista. Se ha pasado el tiempo, bueno, es muy rápido. Hemos conversado de una manera informal, pero de manera muy amena y entretenida. Y ha sido, te reitero, un honor estar contigo en este conversatorio en Protagonistas. Las gracias a ti, Mario. Un placer haber conversado contigo. Cuando tengo el tiempo veo tu programa interesante, conversaciones interesantes. Así es que te agradezco infinitamente esta invitación, Mario. ¿Cómo no? Yo espero que los fanáticos, yo estoy seguro que sí, han disfrutado de esta entrevista con Santana Martínez, destacado narrador cibaeño, cronista importante de Santiago y de todo el país. Gracias por estar en sintonía y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.